Y este jueves, Michael Aulestia, director del movimiento Ahora, anunció que presentará una nueva impugnación en contra del binomio correísta conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es auspiciado por la UNES, Unión por la Esperanza. En respuesta, Rabascal calificó a la objeción como de una interferencia política que busca dilatar la inscripción de las postulaciones del binomio presidencial. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está en línea directa el abogado Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora y el protagonista de esta objeción a la candidatura a la vicepresidencia de la República del señor Carlos Rabascal de la fórmula junto a Andrés Arauz por el movimiento Centro Democrático que impulsa esa candidatura. Abogado Michael Aulestia, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Freddy, buenas noches a la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. Gracias por su tiempo, abogado Aulestia. Cuéntenos en qué fundamenta usted la objeción que ha presentado en contra de la candidatura a la vicepresidencia del señor Rabascal. El día de hoy, en rueda de prensa, hemos dado a conocer los argumentos de la objeción presentada ante el Consejo Nacional Electoral en contra de la candidatura del binomio presidencial de la Alianza UNES 1-5. En tanto, el señor Rabascal estaría inmerso en una de las inhabilidades por la ley de la consulta popular de paraísos fiscales del 2017. Nosotros hemos sido claros en esto. Hay una certificación de corte 19 de octubre del 2020 por parte de la Superintendencia de Bancos que la hemos hecho materializar, en donde el señor Rabascal aparece como accionista de Banco de Guayaquil. Certificación de servicio de rentas internas en el que hemos podido detectar que Banco de Guayaquil pertenece a uno de los grupos económicos que tendrían bienes o capitales en paraísos fiscales. En Panamá concretamente, y el señor Rabascal ha aceptado la tenencia de estas acciones, pero ha dicho que son minoritarias. Bueno, la ley no hace distinción sobre esto. Lo que el señor Rabascal está tratando de configurar es una exclusión en el tema de la sociedad, del tipo de sociedad, que nosotros tenemos una certificación que la haremos igual, notarizar, en donde Banco de Guayaquil para la Superintendencia de Compañías no sería de tipo bursátil, es decir, no sería una sociedad de capital abierto. Nosotros lo que le decimos a la ciudadanía en este momento, y es la pregunta que le hacemos a los ecuatorianos, un binomio que ha presentado documentos de identidad que no les pertenece, certificados de votación que no les pertenece, un binomio que no ha cumplido la democracia interna tal como lo dispone el artículo 108 de la Constitución de la República, un binomio que estaría inmerso en la prohibición de paraísos fiscales. ¿Es legítimo que participe en el proceso eleccionario del 2021? Esto que usted recuerda... Arauz. Dígame, sí. Esto que usted recuerda haría pensar a muchos que si están o no interesados en participar en las elecciones. Por supuesto, este binomio, por decencia, debería renunciar. Pero adicionalmente a esto, la objeción que nosotros hemos presentado en sede administrativa en el Consejo Nacional Electoral, lo que le pedimos es que, de acuerdo y amparados en el artículo 104 del Código de la Democracia, inciso segundo, este binomio sea rechazado de forma definitiva. ¿Por qué? Porque ya a la Alianza UNES se le ha dado el tiempo y se le ha dado la etapa para que subsanen y reemplacen la primera candidatura, que era la del señor Rafael Correa, que dicho sea de paso, nunca cumplió con el procedimiento de democracia interna, y eso es lo que le reclamamos al Tribunal Contencioso Electoral. Rechace ya de forma definitiva dicho binomio, porque han colocado de reemplazo a otra persona que estaría también inmersa en una inhabilidad. El señor Rabascal ha reconocido ya que es accionista del Banco de Guayaquil, no importa si es accionista del 0,007% o es accionista de 300,000 acciones dentro de la sociedad. El señor Rabascal termina siendo el banquero de Correa a la banca que tanto
le persiguieron y a la banca que tanto lucharon. Terminaría siendo una lucha farsante. Ahora, le consulto, abogado Aulestia, siendo esta una nueva impugnación, una nueva acción administrativa en contra de la candidatura, ya no en contra del binomio, seguramente le darán un plazo para subsanar. ¿Cabe la subsanación si el señor renuncia, vende, regala estas acciones que tiene para que pueda convalidarse su candidatura a la vicepresidencia de la República? No cabe ya la etapa de subsanación. En tanto ya se les ha dado ese plazo se les dio el 1 de octubre y a esa resolución es la que yo había presentado en nombre del movimiento ahora, ese recurso subjetivo contencioso electoral, que fue rechazado el domingo pasado y fui notificado a las 11:30 de la noche por parte del Tribunal Contencioso Electoral, pero no por los argumentos de fondo, sino por un argumento del tribunal en el que me dicen que yo no habría agotado la vía administrativa, que yo no habría agotado los recursos en sede administrativa en el Consejo Nacional Electoral y que yo no habría objetado la candidatura Arauz Correa. Es por eso que me rechaza. El tribunal no debate mis argumentos de fondo y en este momento, al haber ya estado ejecutoriada la sentencia, porque ya se ejecutorió el día de ayer a las 12 de la noche, he presentado este recurso porque nuevamente comienzan a correr los plazos para la inscripción de ese reemplazo que es del señor Rabascal. Ahora, usted es el único político que ha presentado impugnaciones. Muchos seguramente habrán conocido, pero no lo han hecho. ¿Por qué lo hace usted, abogado Aulestia? No se trata de quién lo haga. Para mí es mucho más importante que aunque sea una sola voz se levante, porque eso ya es ganancia. Lo que nosotros hacemos en este momento es emprender esta defensa a la legalidad. Lo que debe tener claro la ciudadanía es que esto no se trata de ningún tipo de persecución al correísmo. Lo que nosotros le decimos a la ciudadanía es defendamos un proceso de elecciones justas, defendamos un proceso de elecciones igualitarias, pero sobre todo que el árbitro electoral nos garantice a todos los candidatos y a las organizaciones políticas a participar de forma equitativa. No es posible que existan candidatos con corona. No es posible que existan organizaciones que participen con ventaja. En este momento es importante que el proceso de elecciones sea transparente, pero sobre todo igualitario. Respecto a los plazos que deben cumplirse para la sustanciación de esta objeción que ha presentado usted, ¿cuáles son, abogado Aulestia? Una vez de que el Consejo Nacional Electoral conoce la objeción presentada, mi escrito presentado, en el plazo de un día tiene que notificarle al candidato, en este caso objetado, al señor Rabascal. El señor Rabascal debe... Eso ocurrirá mañana a más tardar entonces. Deben defenderse, sí, efectivamente, y lo que nosotros esperamos es que el Consejo Nacional Electoral actúe en derecho y descalifique de forma definitiva dicho binomio. Pero esto puede pasar al contencioso electoral también. Podría pasar de tener nosotros de tener una respuesta afirmativa del Consejo Nacional Electoral. La Alianza UNES tiene ese derecho, como le faculta la ley, de impugnar dicha resolución, o el contrario, que el Consejo Nacional Electoral deseche mi recurso y yo podría interponer una acción subjetiva contenciosa electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, muchos dicen que no acuden al cumplimiento irrestricto de la ley con este binomio que usted ya ha relatado, ha incurrido en algunas irregularidades, demoras, fallas, como se lo quiera llamar, y de alguna manera se lo ha perdonado por parte del CNE por estrategia, dicen, para que esto eventualmente no pueda perjudicar a otra de las candidaturas fuertes a la presidencia de la República. ¿Usted qué dice? Yo no podría elucubrar sobre opiniones o si es un error o un acierto político lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. El árbitro electoral lo que nos debe garantizar es el cumplimiento de la norma y nos debe garantizar un proceso de elecciones transparente. Yo no puedo elucubrar sobre opiniones, lo que sí puedo decir es que emprendemos esta defensa para que se respete el ordenamiento jurídico electoral. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, que ha presentado una objeción en contra de la candidatura a la vicepresidencia de la República de la Alianza UNES, que impulsa a Andrés Arauz,
y a Carlos Rabascal. En este caso, la objeción es en contra de Carlos Rabascal. Veremos cómo sustancia esto el Consejo Nacional Electoral y estaremos atentos a su resolución. Abogado Michael Aulestia, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias a la ciudadanía que nos escucha y que está pendiente apoyando esta causa. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.